Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre Latinoamérica, a propósito del Día del Descubrimiento de América, que ha ocurrido o se ha suscitado muy recientemente el 12 de octubre. Padre, ¿qué significa Latinoamérica para el mundo? Bueno, Latinoamérica trae una serie de riquezas, es un pueblo, un continente donde se ha dado una fusión y esa fusión, esa mezcla, esa riqueza multicultural, pues también ha repercutido en otros lugares porque también hay una serie de elementos que han llegado de América Latina a Europa o a los Estados Unidos, etc. ¿Cómo se puede entender la idiosincrasia del latinoamericano? En realidad cada país de América Latina es diferente, ¿no? Pero hay líneas comunes. Siempre se dice que el latino es más, entre comillas, alegre, más fiestero. Pero de todo hay en cada país, también no podemos generalizar, aunque, repito, hay como un denominador común en los latinos y es esa alegría, ese deseo de hacer fiesta siempre. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre para que el latinoamericano salga adelante? Bueno, los países de América Latina en líneas generales son países que están en vías de desarrollo y hay pues cosas que hay que ajustar. No se puede decir que todo lo que hay en América Latina es positivo. Ten en cuenta que hay mucha corrupción en los países de América Latina y también hay mucha crigollada, entonces es bueno hacer examen de conciencia al respecto. Pero el punto de quiebre está en que muchos países de Latinoamérica se han modernizado su sistema, se han equipado, han construido infraestructura urbana, infraestructura rural para dotar de más servicios y mejores servicios a la población, ¿no le parece? Depende de cada país, ¿sabes? Hay países que se han quedado un poco más atrasados y otros han desarrollado. O sea, en líneas generales sería bueno examinar cada país. Yo no creo que haya un punto de quiebre, lo que hay es que estamos en una situación donde si un país no se abre internacionalmente y no invierte, ese país termina siendo un país que está metido en la miseria, como ha pasado y pasa en los países de América Latina que están dominados por el comunismo. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución de Latinoamérica? Mira, esa pregunta creo que deberías hacérsela a un historiador, ¿no? Yo te puedo dar unos criterios muy generales, ¿no? Entonces hay un paso pues de la colonia a la independencia y ese proceso de la colonia a la independencia ha sido un proceso no fácil, que creo que además sería bueno que un historiador te explique en cada país cómo ha sido. No todos los países han seguido un proceso tan uniforme como se dice tan fácil, ¿no? De la colonia a la independencia. ¿Qué tanta influencia tiene Latinoamérica en las economías del primer y tercer mundo? Tiene su peso, hay países en América Latina que se caracterizan porque aportan, pienso por ejemplo en lo que significa la economía mundial, en el petróleo de Venezuela, los minerales del Perú, Bolivia, la carne de Argentina. Entonces cada país tiene también su aporte en el mercado mundial. ¿Cuál es el impacto de haber logrado que Latinoamérica se posicione en el mundo? Bueno, yo no diría que se posicione, está en un proceso y un proceso que no es uniforme, habría que ver cada país. Ahora, que América Latina es importante, claro que es importante. Importante por su cultura, importante por su gente, importante por lo que tiene de peculiar y propio que no lo tiene Europa, ni Asia, ni Oceanía. ¿Qué tanto ha cambiado el concepto de Latinoamérica, de latinoamericano
desde la época de Cantinflas y Carlos Gardel hasta la época de Chespirito. ¿Cuál es el perfil? Artistas de América Latina que muestran el genio latinoamericano, sí. Y ese genio está vivo, basta contemplar pues la chispa propia del latino. ¿Qué necesitó Latinoamérica para demostrar lo que es y lo que vale ahora? ¿Qué necesitó? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitará? Bueno, que América Latina sea lo que es decir, un ámbito en el mundo donde la fe ocupa un lugar importante. América Latina, no nos olvidemos, es un pueblo creyente y esa es una de sus riquezas, y por eso yo creo que una de las reservas que hay en la fe es América Latina. No te olvides que la gran mayoría de los católicos está en América Latina. Entonces eso es lo que significará siempre para los pueblos de América Latina un impulso para salir adelante, la fe. ¿Qué tan importante ha sido la educación y la cultura para que Latinoamérica salga adelante? Todavía hay mucho que hacer, Todavía hay mucho que hacer en el tema de la educación. Hay países en América Latina que están muy retrasados en el tema de la educación, el mismo Perú. En Perú hay tarea pendiente, pero no nos olvidemos que si un pueblo es educado y culto, ese pueblo sale adelante. ¿Qué personajes célebres e históricos fueron responsables y protagonistas del desarrollo y el progreso de Latinoamérica? Esa es una pregunta también que habría que analizar por país. No te puedo nombrar ahorita uno o dos. Hay personas que han sacado adelante a sus países, se han puesto el país sobre el hombro. Cómo no mencionar a los próceres de la independencia, cómo no mencionar a aquellos que en sus respectivos países, cuando han llegado al poder, ha sido para servir al pueblo y no para saquear al país. Ha habido estadistas en América Latina. Menciona algunos. Yo creo, por ejemplo, en el Perú, Ramón Castilla, ¿no? Fue un presidente bueno que sacó adelante al Perú, y yo creo que cada miembro de un país de América Latina podría tener un buen recuerdo de un presidente. Benito Juárez. Es que no tengo yo los criterios para evaluarlo, ¿no? Yo no soy mexicano y no tengo yo los criterios ni conozco a profundidad la historia de México para evaluarlo. Pero, ¿qué me podrías decir de...? No, lo que yo te puedo decir de México es que me saco el sombrero por los cristeros que lucharon por su fe ante un gobierno masón, es lo que te puedo decir. ¿Qué podría decirme de Sánchez de Río? Del niño que es santo y que murió diciendo viva Cristo Rey. ¿Qué te puedo decir? Que es un ejemplo para todos los católicos y para los niños. Murió martirizado, salvajemente martirizado por un gobierno masón anticristiano, y es un modelo, como tú lo has dicho. ¿Cómo se llamaba? Es el mártir San José Sánchez, San José Luis Sánchez. José Luis Sánchez de Río, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tan importante ha sido la Iglesia Católica para la sociedad latinoamericana? Es que yo no puedo hablar de América Latina sin considerar su fe católica. Es patrimonio de los latinoamericanos su fe católica, pero esa fe muchas veces no ha marcado como debería marcar algunos ámbitos. Pienso en la política, ¿no? En los países de América Latina, pues la política lamentablemente está desprestigiada y corresponde a los laicos santificar, evangelizar ese ámbito. ¿Por qué Latinoamérica es la esperanza de la Iglesia Católica? Por lo que te he dicho, ¿no? La mayoría de los católicos están en América Latina y ahí está el porvenir en cuanto que tenemos una población joven, cosa que no hay en Europa, y las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada no es que estén en una etapa espectacular, pero
hay más vocaciones hoy en día en América Latina, tengo entendido, que en Europa, por ejemplo. ¿Qué tan clave es el Papa Francisco? ¿Qué tan clave es el Papa Francisco siendo argentino, sea Papa y sumo pontífice de la Iglesia Católica? ¿Qué tan importante es que un Papa sea latinoamericano? Bueno, uno puede decir es uno de los nuestros, no es latino, aunque todos los papas, sea quien sea el papa, es el vicario de Cristo en la tierra, cada papa tiene su peculiaridad. San Juan Pablo II tenía su cultura polaca, Benedicto XVI su cultura alemana, el Papa Francisco su cultura argentina, que se expresa en su forma de hablar, en algunos giros lingüísticos que realiza. Lo importante es que el Papa es el Papa, hay que rezar por él y encomendarlo siempre en nuestras plegarias. ¿Cómo se ha podido lograr que Latinoamérica sea una tierra ensantada y con muchas vocaciones y carismas? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, no podemos idealizar eso? América Latina. El Perú es tierra ensantada, sí. Ha habido santos que son referentes en el santoral de la Iglesia Católica. Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio en Mogrovejo, San Francisco Solano, San Juan Macías. Beatos también tenemos. Pero por otro lado, ten en cuenta que el Perú no tiene los sacerdotes que debería tener en cantidad para atender a toda la población peruana. Por lo tanto, no reventemos cohetes, hay un trabajo todavía por hacer. El Perú tiene déficit de vocaciones. No existen tantos sacerdotes como debería existir en estos ya más de 500 años de evangelización. Entonces hay tarea pendiente y hay que seguir rezando para que haya más vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. ¿Qué figuras santas y con espiritualidad fueron responsables y protagonistas de la iglesia en salida en Latinoamérica? Bueno, te menciono uno, ¿no? Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono del episcopado latinoamericano y que nos enseña que tenemos que salir a evangelizar, que tenemos que buscar siempre todos los medios para comunicar la buena noticia que es Cristo. ¿Cuál es el legado y la herencia sociocultural de todos los hombres y mujeres que trabajaron duro para sacar adelante en Latinoamérica? Bueno, ahí están las huellas, ¿no? Todas las personas de bien que han existido en América Latina han dejado huella. Y esto es actual. Si tú eres una persona que tiene valores, que es honesta, que hace bien sus deberes, vas a dejar huella y vas a contribuir al bien de tu país. Como Benito Juárez, Ramón Castilla o Belgrano de Argentina, ¿no? Lo que pasa, doctor, yo no tengo los datos para evaluar a Benito Juárez. Belgrano de Argentina. Tampoco, no soy argentino, entonces yo me quedo con Ramón Castilla porque sí, como peruano conozco la historia del Perú. Ahora, hay un presidente en Ecuador que yo también pienso que ha sido muy bueno, Gabriel Márquez me parece que es, que fue asesinado por los masones y que era un hombre católico y que era practicante, pero claro, un ecuatoriano tendrá más datos para evaluar, ¿no? ¿Quién fue? Gabriel Márquez me parece. ¿Cuáles han sido los logros de las luchas por los derechos que se enarbolaron en Latinoamérica? Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos tenemos que ir con cuidado. Tenemos la etapa de la independencia y evidentemente hay que reconocer la labor de quienes promovieron la independencia, el derecho de los pueblos a ser libres, pero hoy en día tenemos que cerrar filas en torno a los derechos fundamentales que implica necesariamente hablar de la vida. Hay muchos países de América Latina, y esto es triste decirlo, donde se aprobó hoy el aborto, el derecho al matrimonio entre varón y mujer, es decir, el derecho a formar parte de una familia constituida. Una familia constituida se apoya en el matrimonio que es entre varón y mujer, y es triste decirlo. Hay países de América Latina donde ya se aprobó la unión entre personas del mismo sexo, lo cual es inmoral.
Entonces, es importante que cuando decimos América Latina es una reserva moral o una reserva del catolicismo, no caigamos en la ingenuidad de pensar que porque la gente se persina, o se santigua, mejor dicho, o salen en procesiones, ya todo está bien. No, no todo está bien. Las ideologías están muy metidas en América Latina. El comunismo destroza países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. La ideología de género está destrozando muchos países de América Latina. Las leyes abortistas ya están vigentes en muchos países. Entonces hay que reaccionar y no permitir que América Latina sea un continente que se convierta en el paraíso del progresismo, que es nefasto para la vida social, porque en un ambiente progresista no se respeta la ley de Dios, y cuando no se respeta la ley de Dios, el primero que sufre es el ser humano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser emprendedor y ser progresista? No tiene nada que ver, doctor. El progresismo es nefasto. Porque una cosa Otra es... cosa es que tú progreses, pero tú progresas no solamente materialmente, sino moralmente. El progresismo es un atraso moral. ¿Y qué me puede decir de las luchas laborales de Líbano a comienzos del siglo XX? De las luchas laborales de los trabajadores que lucharon por las horas de trabajo que tenían en el lugar de trabajo. A ver, doctor, todo lo que significa luchas para eliminar la explotación está muy bien y hay que aplaudirlo y potenciarlo. Yeah. ¿Qué diferencia Latinoamérica de ahora a la Latinoamérica de ayer? Bueno, materialmente en algunos lugares ha habido progresos, hay países de América Latina que han tenido su despegue económico, Perú estuvo su bonanza, hoy no con este gobierno desgraciadamente. Pero el tema moral es lo que me preocupa, ¿no? Yo creo que el tema moral no está tan bien, ¿ah? No está tan bien y ya no quiero tocar el tema, pero nos están ideologizando, nos están lavando el cerebro y quieren convertir a América Latina en una sociedad liberal. Yeah. ¿Qué diferencia en Latinoamérica de Europa y Asia? Es lo que se llama pues el genio latino, ¿no? Así como está la forma de ser de un europeo, de un africano, de un asiático, el latino tiene su forma de ser, ya lo he dicho, es un poco más suelto, más alegre, más fiestero, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuáles son los puntos en común que tiene Latinoamérica con Europa y Asia? Yo creo que un buen porcentaje de habitantes de América Latina sí se conserva ese deseo de cuidar la familia, cuidar a los nuestros, proteger a nuestra familia como célula básica de la sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en Latinoamérica? ¿Qué te puedo decir? América Latina tiene su riqueza cultural, su gastronomía. La gente es mucho más abierta que en Europa. Los europeos son un poquito más secos, pero también son amables, hay que decirlo. No estoy diciendo que los europeos no sean amables, sino que no son tan expresivos como los latinos. ¿Y cuáles son las desventajas de vivir en Latinoamérica? Bueno, todos sabemos que en América Latina hay mucha informalidad, la criollada. No hay que generalizar, pero a veces nos acostumbramos a la impuntualidad, a la informalidad, y eso hay que mejorar. ¿Cómo podemos mejorar lo que no nos gusta de Latinoamérica? Cuando uno hace un buen examen de conciencia como país, ¿no? Cuando elegimos buenas autoridades, por ejemplo, que nos ayuden a poner orden donde hay que poner orden. A veces no nos gusta autoridades estrictas, sino relajadas, porque todos queremos el relajo, pero es importante que también nos preocupemos por nombrar autoridades honestas, competentes, exigentes.
¿Por dónde se empieza para seguir construyendo Latinoamérica? Por la familia, hermano. Hay que cuidar la familia, que la familia sea una comunidad de vida, de amor, de fe, de valores. ¿Cómo se puede equiparar e igualar Latinoamérica al resto del mundo? Lo que pasa es que nosotros no tenemos que igualarnos a ningún lugar, cada uno tiene su característica, pero sí hay que imitar lo bueno, no lo malo. ¿De qué se puede sentir orgulloso el latinoamericano? De su propia cultura, del mestizaje, por ejemplo, de que hay una fusión de razas, de que hay una multiculturalidad, y todo eso es expresión de que en la sociedad latinoamericana se han logrado fusionar diferentes razas, culturas, expresiones, y eso hace peculiar al latino. ¿Cuál es el perfil del latinoamericano? ¿Cómo está identificado y de alguna manera visto? Bueno, doctor, ya lo he dicho, que no hay que generalizar, pues debemos considerar que el americano, el latinoamericano, tiene su forma de ser que en algunas cuestiones difiere de un europeo, de un norteamericano, de alguien del Asia. Cada uno es diferente, ¿no? No se trata de que uno es más o menos, cada uno tiene sus riquezas. ¿Qué distingue a un latinoamericano? ¿Qué lo diferencia? Bueno, doctor, ya lo he contestado, ya siguiente. Ya, bueno. ¿Qué contrarresta a un latinoamericano? ¿Qué contrarresta? ¿Qué es lo que desacredita o qué, No, qué pero no puede generalizar, doctor. la anterior pregunta era ¿cuál es el mérito de ser latinoamericano? Méritos no hay, hermano. El mérito es que somos imagen y semejanza de Dios, desde el bautismo hijos de Dios. Cada uno tiene su vida personal también. Y lo Ya, otro, ¿cuál es el demérito de un latinoamericano? eso que cada uno vea, hermano. Los pecados son personales. Ya. ¿Cuáles son los valores que cultiva un latinoamericano? Lo mismo, doctor. En cada familia se viven valores y hay familias que vivirán bien los valores, otras familias no. Aquí no se trata de que porque eres americano o europeo o africano eres menos y más. Y ya es una cuestión personal y familiar esto. Ya. ¿En dónde radica la fuerza de la nobleza de un latinoamericano? Yo te diría la nobleza de todo ser humano radica en su comunión con Dios. En la medida que está unido a Dios, vas a preocuparse de los demás. ¿En dónde radica la fuerza de sus ganas de salir adelante de un latinoamericano? De su fe, doctor. ¿De qué está hecho el sentimiento latinoamericano? Ahí se une pues la fe, el amor a la patria, el amor a la familia. 3 puntos, ¿no? Fe, patria, familia. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones que más se rescatan en Latinoamérica? Cada país tiene sus propias tradiciones y hay que reconocer esas tradiciones porque forman parte de la identidad de un país y dentro de las tradiciones que hay en América Latina siempre está metida la fe, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica sigue trabajando para esclarecer y rescatar su pasado arqueológico y antropológico? Porque es importante conocer las raíces. No podemos vivir correctamente en una sociedad si desconocemos nuestras raíces. ¿De qué está hecha la conciencia, la ética y la responsabilidad de Latinoamérica? Es una pregunta que habría que preguntarle, valga la redundancia, a cada persona en particular, ¿no? Para un creyente, la fuente de todo es su comunión con Dios. Yo lo que me refiero es a la cantidad de activistas y al activismo que se vive, que se practica en varios países. Mira, hermano, el 95% de americanos, de latinoamericanos, le importa un comino a los activistas. Los activistas son totalmente ideologizados hoy en día, ¿no? Entonces todos son pro aborto, pro ideología de género, pro indigenismo. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir con honestidad en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo,
sacarnos la mugre por nuestra familia, dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Ese es el activismo, entre comillas, que va a sacar adelante un país. Pero hay causas nobles, justas, que bien vale defender. Sí, pero ahorita no lo veo mucho eso, ¿no? Yo lo veo más como que está movido todo por ideologías. Yo no he visto últimamente marchas contra el aborto, contra la ideología de género, contra la unión inmoral, que es la unión entre personas del mismo sexo, contra la explotación de trabajadores. Veo más bien marchas totalmente ideologizadas. Si no ha habido marchas es porque ha habido pandemia, ha habido COVID, ha habido restricciones y mascarillas, protectores faciales. No, doctor, no seas ingenuo. Hubo marchas, por ejemplo, contra Merino, permitidas. Yo no estoy a favor de Merino, ¿eh? Ya. Hubo marchas hace poco del orgullo gay, entonces no seas ingenuo, pues hijo, ¿no? Ah. A ver, tu última pregunta, porque tengo que dar clases, así que la última tiene que ser la mejor, doctor, si no te quedas sin tus 3 panetones. ¿Por qué Última pregunta. Ya, 3 preguntas más. Última pregunta he dicho. Ya, bueno, ya. Sí, tengo que llegar temprano a clase. ¿Por qué Latinoamérica ama su origen y sus raíces? Porque una persona tiene que amar a su patria, ¿no? Tienes que amar las raíces de tu patria para ser considerado un buen ciudadano, tienes que amar a tu patria. Gracias, muchas gracias. Tengo clases y no me gusta llegar tarde y espero que comprendas, porque Bien. llegar tarde es falta de educación. Así que Dios Su mensaje, te bendiga en nombre del Padre. su mensaje por el Día del Descubrimiento de América. Nada, que recemos por América Latina para que se respete la vida, el matrimonio y la familia. Muchas gracias, bendiciones, ánimo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Amén. Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, para la Paz. cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias, doctor. Me voy a clases. Gracias.